pues ya estamos transmitiendo y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Como saben, en esta clase estamos recordando temas fundamentales, importantes y que son necesarios de enseñar a la hora de compartirle a otra persona. Y pues ya vinimos haciendo un recorrido por la importancia de obedecer los mandamientos, lo que tenemos que hacer una vez que nos convertimos pues a la fe de Yeshua. Hemos entendido de qué es de lo que se trata, cuál es nuestro compromiso y nuestro papel. Y bueno, como parte de eso, ustedes saben, este curso pues lo titulamos Las Buenas Nuevas del Reino de Elohim, porque el propósito es precisamente rescatar la buena noticia y todos los temas que son necesarios para poder entenderla. Entonces, anteriormente hemos dicho, cuando teníamos nosotros la intención de compartir, pues compartíamos un mensaje que no estaba completo, nos enfocábamos nada más en un tema y ya, cuando le compartíamos a otra persona, y luego después cuando continuábamos con los temas de discipulado, pues hemos dicho aquí, básicamente nada más les hablábamos de congregarse y ofrendar, bautizarse y ya. Pero bueno, ahora en esta perspectiva en donde ya hemos aprendido, como decíamos hace rato, por varios años, la intención es motivarnos, animarnos a compartir con otras personas, pues de forma sencilla pero completa, temas importantes, temas fundamentales, y cuando ya la persona entiende que necesita obedecer y que hay cosas que tiene que hacer, pues se va a preguntar cuáles son esas cosas, y entonces ahí es donde empezamos estos temas que podríamos decir son como un discipulado de temas, como ya les decía, fundamentales. Y si comparáramos lo que hacíamos antes, que les enseñamos, bueno, te tienes que congregar, pues en este caso también les vamos a enseñar acerca de eso, pero vamos a comenzar con el tema del Shabbat para hablar cuál es el día correcto en el que tienen que congregarse. Entonces, pues ustedes es un tema que ya conocen, que practican y que, como ya saben, no es algo nuevo, sino más bien para que ustedes participen en una forma de practicar lo que le compartirían a otra persona, de algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? No es nada nuevo. Entonces, pues vamos a hacer un recordatorio y les encargué de tarea que trajeran información acerca del Shabbat, y si no la trajeron, pues como quiera ustedes ya conocen el tema, entonces no debería de haber problema, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Porque de eso se trata, de compartir lo que ya sabemos y ya estamos practicando. Si no lo sabemos y no lo estamos practicando, pues ¿cómo lo vamos a compartir? Pero como estamos seguros que ya es algo que hemos aprendido, estudiado y lo hemos puesto en práctica por varios años, pues ya ninguno tenemos excusa. Y bueno, pues vamos a hacerlo de la forma que el pastor siempre nos ha enseñado, que es la más sencilla. Desde hace muchos años, yo me acuerdo que cuando estábamos aquí en un instituto, el pastor nos decía, si quieren aprender algo de forma sencilla, pueden hacerlo con sus mejores amigos. ¿Qué los mejores amigos son? Las preguntas, qué, cómo, para qué, por qué, quién, y así como vimos ahorita el tema de Yom Teruah y lo recordamos, pues así lo vamos a hacer con el tema del Shabbat. Entonces, pues vamos a comenzar preguntando, a ver, por allá la hermana Feli, a ver si sabe, ¿qué significa la palabra Shabbat, hermana? Shabbat significa cesar, dejar, preparar. Ok. Reposo, cesar, descanso, ok. Otros dicen que es como un stop, como un alto. Parar, ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con la hermana? De acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces ahorita estamos yendo al significado literal de la palabra Shabbat y de lo que significa. Entonces ahí está lo que significa la palabra. Y
¿Cómo definirían ustedes lo que es Shabbat? ¿Qué dirían? El Shabbat es ¿qué? Ok, bueno, ese ya está. Un mandamiento, un pacto, ¿qué más? Ok, un recordatorio, ¿qué más? Una señal, muy bien. Bueno, hay distintas definiciones. En la definición más sencilla y sin entrar así como que en tanto detalle del pacto y todo eso, ¿qué diríamos que es el Shabbat? Es un día de descanso. Un mandamiento, un día. Bueno, vamos a decir que es un día. ¿Ok? ¿Sí, hermana? Bueno, uno de los primeros es que el Padre Eterno hizo la creación en 6 días. Ok. Y el séptimo día Él descansó. Y de ahí ese ejemplo nos dijo que teníamos que descansar el séptimo día. Muy bien. Entonces, si nos vamos conforme a las escrituras, la primera mención acerca del Shabbat, ¿dónde la encontramos? En Génesis, en Bereshit, como dice la hermana. Entonces, yéndonos así por orden, el Shabbat, primero que nada, es una creación del Eterno, como ya lo menciona la hermana Feli. Las escrituras nos dicen ahí en Bereshit, en dos, ¿qué, hermana? ¿Escucharon la cita? Sí. Ok. 2 y 3. Muy bien. Entonces, bueno, ya dijimos lo que significa Shabbat. ¿Y quién creó el Shabbat? El Eterno. ¿Ok? Entonces, es una creación del Eterno. Hasta ahí, yendo de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, lo primero, yéndonos en orden, el Shabbat es una creación del Eterno. Él creó y creó, ¿qué creó? Como ya decían, un día. ¿Ok? ¿Y qué día es? ¿Qué día se celebra el Shabbat? El séptimo día. Ok, muy bien. Estamos yendo desde lo más básico y de acuerdo al orden que la Escritura nos presenta. El Shabbat, que significa cesar, reposo, es una creación del Eterno. ¿Y qué fue lo que Él creó? Creó un día y ese día es el día séptimo. Porque ya saben, muchos dicen de que, bueno, el Eterno el séptimo día ya no hizo nada, descansó, pero realmente el Eterno sí hizo algo, creó el Shabbat. ¿Okay? Y bueno, yendo ahí a Génesis capítulo 2, versículos como dijeron 2 y 3, se nos dice en el versículo número 3 que el Eterno hizo algunas cosas con el Shabbat. ¿Cuáles fueron esas cosas? Lo bendijo. Ok, lo bendijo, Lo declaró sagrado. lo santificó, lo declaró sagrado. Muy bien. Y como ya hemos aprendido, esto de bendijo, ¿de qué se trata, hermanos? ¿Qué quiere decir que el Eterno bendijo ese día? Le dio poder. Ok, hemos visto que la definición de bendición es transferencia de poder, entonces el Eterno está transfiriendo poder a ese día, convirtiéndolo en algo muy especial, poderoso, como ustedes dicen, y también que lo santificó. ¿Y qué significa santificar? Ok, apartarlo, como cuando hacemos los rezos, que siempre dicen que el Eterno distingue entre lo sagrado y lo común, ¿verdad? El Eterno está haciendo una distinción de este séptimo día al resto de los otros días, de los otros 6 días, ¿ok? Entonces, hasta aquí aprendemos que el Shabbat es una creación del Eterno que se estableció desde el principio y que consiste en un día, que es el séptimo día, el cual se distingue del resto de los días. Hay poder en este día y esto es lo que vemos en estos versos de Bereshit, de Génesis. Ahora bien, ahí pues se nos habla de la creación del día, pero hay una instrucción para nosotros acerca de este día. De guardar.
Ok, entonces ya vamos a Éxodo, donde se nos habla que nosotros tenemos que hacer cosas en ese día, ¿verdad? Hay también instrucciones para nosotros. Sabemos que hoy en día se habla de una celebración del Shabbat, pero ¿por qué tendríamos que celebrarlo? Entonces, como ustedes bien mencionaron, en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Hay instrucciones acerca de el Shabbat, y ahí es donde encontramos que el Shabbat es también un mandamiento, ¿verdad? Entonces es una creación del Eterno, pero es también un mandamiento. Y las instrucciones para Shabbat que encontramos ahí, ¿cuáles son? Recordarlo. Muy bien, que no se te olvide, porque como sabemos, pues los seres humanos tendemos a olvidar, pero hay una instrucción que es acuérdate, no se te vaya a olvidar, tenlo presente, recuerda el Shabbat. ¿Qué otra instrucción encontramos en esos versos? Santificarlo, apartarlo. Ok, así como el Eterno ya habíamos dicho que lo apartó, nosotros también tenemos que apartarlo. Va a ser diferente al resto de los otros días. ¿Qué más? No aceptarlo. Ok. No hacer ningún trabajo. Ok, primera instrucción, recordarlo. Segunda instrucción, santificarlo o apartarlo. ¿Qué otra instrucción hay? No trabajar. Reposar, no trabajar. ¿Qué más? Ok, bueno, primero sería reposar o no trabajar. ¿Ok? Ahí pues, de forma general, ¿cómo lo entienden? ¿Qué es lo que no hay que hacer, dirían ustedes? Trabajar. Sí, porque dice, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el 7º día es Shabbat. Ok, ¿y qué está encerrado ahí en todo tu trabajo o todas tus labores? ¿Qué tipo de cosas? Tiempo. Dedicarle tiempo al trabajo. Ok, entonces, pero se refiere a esos trabajos o esas labores, ¿qué tipo de cosas son? Del mundo. ¿Sí? O para nosotros. Ok. Y las que tenemos que hacer ese día son que agraden al Eterno. A ver, mencionen ejemplos de cosas que no se pueden hacer en Shabbat, por ejemplo, para que quede claro. Pues trabajar. Ir a tu trabajo cotidiano, tu trabajo normal, a tu profesión, a lo que tú te dedicas u oficio. Ok, ¿qué más? Hacer los quehaceres del hogar, no sé, Cocinar. cocinar, limpiar. ¿Sí, hermana? Éxodo 16:22 dice: mañana es el santo día de descanso, porque habéis de cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que hicieras, guardadlo para mañana. Es parte del trabajo. Ok. Para que se vea. Ok, bueno, ya dijeron no ir a tu trabajo normal, a lo que tú te dedicas. Están dando por allá otra cosa que es cocinar. Y cocinar se refiere a no preparar ningún alimento, a preparar comida fría, a no calentar tampoco. ¿Cómo lo entienden? Aquí a lo mejor vamos a entrar un poquito en debate. Digo, nada más para aclarar ese punto. Pues ya habíamos dicho la vez pasada, bueno, el pastor, ¿verdad? Cuando entendimos eso, que no teníamos que cocinar, que era porque antes pues tenía que irse a buscar la leña, fuera de, pues sí, ¿verdad? Retirado, cortar la Ok. leña y acarrearla. Y que pues Encender fuego. significaba trabajo. Encender el fuego. Ok, Claudita dice que ella lo entiende así de manera muy simple, que lo que tú haces que no hagas nada de lo que haces los otros 6 días de la semana, en lo que se refiere a tu rutina diaria. Entonces, todo lo que tiene que ver con tu rutina de levantarse, ir a trabajar, hacer tus quehaceres, que eso es lo que ella entiende que no se tiene que hacer. Entonces, aquí mencionaron lo del trabajo, mencionaron lo de cocinar, y dice la hermana que pues para eso hay que hacer una preparación previa desde el día anterior. ¿Ok? Y sí, es importante lo que menciona la hermana, que en aquellos días
se hacía muchísimo más trabajo para poder cocinar, ¿verdad? Había que ir a cortar la leña, caminar distancias largas, encender el fuego. Lo ideal, pues en muchas comunidades es que, pues para no complicarse, preparan comida fría, por ejemplo. Pero lo que sí les quiero preguntar es, ¿ustedes lo entienden como...? Porque hay otras instrucciones que a lo mejor ahorita vamos a entrar en ellas, pero hay quienes dicen que no se debe encender fuego, también relacionado con la cocina. Y de ahí se desprenden muchas otras instrucciones que, como ustedes saben, por ejemplo, en Israel en algún tiempo, o quizá algunos grupos ni siquiera pueden encender un carro o un elevador o un switch de luz, porque dicen que eso ya es como estar encendiendo fuego. Entonces sí es importante hacer una distinción entre lo que dicen las Sagradas Escrituras y quizá otras leyes o instrucciones que ya son de hombres. ¿Sí, hermano? Hay una instrucción que da Yeshua muy importante que dice que los sacerdotes en el templo prenden fuego y son sin culpa. Entonces les da un filtro de la presión del fuego y todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios está permitido. Así lo entiendo yo. Por ese es el filtro principal que nos da Yeshua, pues ellos prendían fuego, hacían sacrificios, de hecho hacían doble sacrificio en Shabbat. Entonces hay ciertas cosas que no las podemos aplicar igual a nuestra vida como a servicio a Dios. Así lo veo yo, así lo entiendo. Ok, hermano. Muy bien. Entonces a lo mejor ahí, pues, ¿sí, hermano? Bueno, yo quiero compartir una experiencia. Ajá. Nosotros ahora, en tiempo de la pandemia, cuando empezó la pandemia, nos reuníamos en la casa. Entonces, un día, un Shabbat, pues tocó más gente, cada quien llevaba su platillo ya preparado, ensaladas, lo más común es las ensaladas. Pero pues un día llegó más gente de la que estábamos completando nosotros en que reuníamos. Y pues yo dije, ahora, yo era la de la casa. ¿Qué hago ahora? Voy y saco del refri y de lo que tenía para calentarlo. Unas hermanas se molestaron y ya que yo estaba haciendo ganas porque estaba encendiendo fuego. ¿Ustedes qué consideran? No, que en Shabbat. En Shabbat. No es que es servicio primero. Y todos los mandamientos es que los rabinos dicen que no es la vida. O sea, si yo tengo que atender a alguien en Shabbat, que no sabe servir al prójimo. hay mandamientos como de mayor y Como de peso. sí. Entonces, por ejemplo, me ha tocado, yo no compro en Shabbat, pero si estoy enfermo, no tengo medicamento, yo voy con pastillas. ¿Verdad? Y muchos me pueden debatir, no tienes fe, Dios te va a sanar. Bueno, o Dios va a pedir que salga de la casa. O sea, se puede usar de muchas maneras. Yo diría que no, yo diría que está bien. Bueno, yo ya Un servicio. de hecho me mudé de esa parte porque a mí me dio con este rato la persona que hizo la observación y me dio un pasaje, al igual las que están no la recuerdo, pero donde Yeshua habla y dice que es primero el comer, No, si la usted libertad, que ahora mi madre no gozo, no lo saca. los discípulos cortaban espigas para darle Así como yo lo he aplicado para el que no te lleve todo a mediodía como ama de casa, que tú ama de casa, no llevarte todo el Shabbat preparando la comida. Y como el ejemplo que yo puso a María y a Marta, no estaba para los labores limpiando en la casa, preparando porque ibas a recibir la visita, y la otra estaba escuchando a Yeshua. Entonces es que no te quites mucho tiempo para que se lo dediques el resto de Shabbat a lo que es para la palabra. Que normalmente no tenemos todo ese tiempo, un día a la semana no lo dedicamos completo al estudio, ¿verdad? Eso para mí es que yo yo preparo el papel, porque no me quita 10 minutos, pero no me pongo a hacer un poco de lencería, o caliento los estudiantes, ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces,
ya respondimos qué significa el Shabbat, qué día se celebra Shabbat, quién creó el Shabbat, cuándo se creó el Shabbat, y estamos en lo que sería por qué nosotros debemos celebrarlo, o cuáles son las instrucciones, o cómo se celebra. Y ya fuimos a las escrituras y vemos que hay que celebrarlo o hacer algo especial en ese día. ¿Por qué? Sencillamente porque es un mandamiento, ¿verdad? Y estamos viendo cuáles son las instrucciones que aplican a ese día. Entonces ya dijeron, pues la primera instrucción, según vemos aquí, es recordarlo, tenerlo presente, no olvidarlo. Y pues, como ya hemos dicho, pues desafortunadamente este mandamiento que dice que lo recuerdes es uno de los mandamientos pues más ignorados y quebrantados y olvidados, pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, recordarlo, después de eso no realizar tus labores que realizas rutinarias diariamente. Eso incluye pues si está lo del trabajo, como mencionaron, trabajos creativos, como dicen, que te ocupen mucho tiempo, como decía la hermana, guisar algo así, un pozole o algo así, pues se imaginan, te vas a ocupar mucho tiempo. Y cualquier otra de las cosas que normalmente haces. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos pueden mencionar? Ok, quehaceres del hogar. Ponerte a ver otras cosas, por ejemplo, normalmente en la parte de semana pues estás viendo tu celular, estás viendo la tele, no sé, o algo. Ok. Pero ese día no. Actividades de ocio o de entretenimiento. Sería para él. Ok. Yo he llegado a la conclusión, ¿verdad?, en mi vida en lo personal, que tiene mucha razón lo que dice ahorita la hermana, que entre tú más, si tú ocupas más tiempo en hacer tus actividades y todo, la única afectada vas a ser tú, porque tú eres la que no vas a tener bendición. Pero si tú realmente consagras al Padre Eterno hasta donde te sea posible ese día, tú eres el que vas a salir más bendecido, porque si desde la mañana empiezas con las alabanzas, esto, lo otro, y empiezas tu día en armonía y en comunión con el Padre Eterno, y realmente terminaste todas tus actividades un día antes, vas a disfrutar demasiado ese día. ¿Por qué? Porque pues se lo estás dedicando prácticamente completo, ¿verdad? Como no estoy en desacuerdo que puedas hacer algo, o sea, sí, de repente, no, pero que no te ocupes toda la mañana o 2 horas o antes de la carrera, porque la verdad que eso te afecta, y te afecta en tu comunión y en el guardar el Shabbat. Yo siempre he visto, ¿verdad?, que cuando guardamos un mandamiento somos muy bendecidos, aunque sea uno. Yo veo cuando los hijos son honran mucho a sus padres, los respetan, los ayudan, y yo creo que esos hijos son bien bendecidos. Igualmente en todos los mandamientos. A medida que nosotros nos esforcemos en guardar el Shabbat, vamos a ser inmensamente bendecidos. Ok, muy bien. Así lo he vivido. Ok. Entonces ya mencionaron varios ejemplos de las cosas, porque estamos hablando así como en fines muy prácticos, porque si alguien nos pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Verdad? Y hay que tener una respuesta sencilla, clara, y como mencionó Claudia, pues lo que tiene que ver con tu rutina diaria, lo que realizas todos los días. Se me hace una respuesta clara, entendible, y puedes mencionar varios ejemplos, ¿ok?, de lo que no se debe hacer. Entonces, la instrucción no termina ahí, dice que te acuerdes, que lo santifiques, es decir, que lo apartes. Y bueno, ahí entra que pues hay distintas formas de apartarlo. Una tradición muy bonita pues es hacer la apertura de Shabbat, ¿verdad? Como una forma de apartar y de decir, bueno, aquí comienza este tiempo y hasta que termina con la conclusión, con el cierre. Entonces de esa forma se aparta, y pues nos ayuda también con la parte de recordar, porque si no pues se nos puede pasar, ¿verdad? Pues ya para cuando te acuerdes ya es bien tarde, ya no apartaste ese tiempo, no marcaste dónde comienza y dónde termina. Entonces está esa instrucción, luego que no vas a hacer tus actividades, pero sí vas a, en lugar de hacer esas actividades, dice que lo vas a dedicar ese día a Yahweh tu Elohim. ¿Y qué son las cosas que sí vas a hacer? Entonces ya mencionaron, por ejemplo, alabanzas, congregarte. ¿Qué más está permitido hacer en Shabbat?
Estudiar la Torah. Estudiar Torah, muy bien. Hacer el... Servir al prójimo. Ok, Sí. ok. ¿Qué más? Ok. ¿Sí, hermano? Y una persona el Shabbat es para alabar al Señor. Pero hay que tener en cuenta que todos los días son para alabar al Señor, no nada más el Shabbat. Hay gente que no manda fuera del Shabbat. Pero aún así, por salud física, por salud emocional, por salud mental, se recomienda alabar el día de la semana. Médicamente dice que tiene buenos grupos que guardan un día entero. A los que no, dice que todos son iguales, ¿no? Cada día trae un diferente. Entonces, el Señor hay que alabar todos los días. Pero él declara el Shabbat por motivos de salud mental, física y emocional. No nada más por lo que hacemos, no hacemos trabajo, ¿no? Ok. Sí, el Shabbat trae beneficios también para nosotros, como bien lo mencionaron. Entonces ya mencionamos lo que podríamos decir no se debe hacer y hicimos la aclaración. Recuerden que hay lo que dice la Escritura y ya de ahí muchos mandamientos añadidos que no están en las Escrituras. No me acuerdo el número de cuántos mandamientos, pastor, ¿usted sabe? Decían que cuántas leyes habían agregado en tiempos de Yeshua. Ajá, rabínicas. Cientos de cosas. Hay distancias marcadas que no puedes, que no podías caminar, que no podías traspasar. ¿Mande? Sí, ya son leyes pues rabínicas. No estamos diciendo que como todas eran malas, pero sí cuando ya lo ponían a un nivel de igual a la ley escrita y como decía Yeshua, pues añaden carga, porque ahora sí que ya no. Y Yeshua habló de esto, que decía que si se le caía su animalito, por ejemplo, pues lo iba a dejar ahí, ¿verdad? Lo que mencionaba el hermano de que la vida está por encima del mandamiento, entonces pues ya ustedes obviamente no vamos a caer en eso. Es importante, ¿verdad?, mencionarlo. ¿Sí, pastor? Nada más que el tema del Shabbat siempre va a ser muy controversial, por muchas razones. Y un principio bien importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir con otras personas es que la Torah fue dada al pueblo de Israel para ser observada a plenitud en la tierra de Israel. O sea, cuando entres en la tierra que yo te doy. Entonces, al estar fuera de la tierra de Israel, todo se complica. O sea, es mucho más difícil. La figura para nosotros es Israel en Egipto. Y al estar nosotros en el mundo, de hecho, el profeta así lo presenta cuando dice que en los tiempos finales ya no se dirá más vive el Eterno que sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino que lo llama de las cuatro esquinas del mundo. Entonces esto equipara nuestra situación en el exilio como cuando Israel estuvo en Egipto. Entonces cuando Israel estuvo en Egipto, pues no era libre, era un pueblo esclavo y no podían pues, guardar los mandamientos, no podían andar en todos los caminos del Eterno. Entonces tenemos que tener presente eso para no caer y no actuar de una forma legalista, ¿verdad? Sobre todo eso, no actuar como los fariseos en su momento, estar nosotros plenamente con el entendimiento de que estamos en el exilio, de que no estamos en la tierra santa, de que no estamos bajo un gobierno del Eterno y que nos es muy difícil, muy complicado llevar a cabo la observancia de la Torah tal cual aparece, no es sobre nada. Entonces digo esto por razón de que un tema controversial siempre va a ser lo que se decía ahorita, ¿no? Trabajar o no trabajar el Shabbat. Entonces hay principios y ese es uno, ¿no? que dijo Yeshua acerca de que si
si tu animalito cae en un hoyo en Shabbat, ¿lo vas a sacar o no? La respuesta es obvia, sí lo vas a sacar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa? El animalito, en este caso el buey del que se habla, representa el sustento. Es el sustento de la familia, es el sustento, ¿no?, de la casa. Entonces no puedes quedarte sin sustento, y si es necesario trabajar en Shabbat, lo vas a hacer. Es el principio que está enseñando el maestro. Entonces en esa forma no podemos actuar de manera legalista y juzgar a alguien que tiene la necesidad de trabajar en Shabbat, porque pues simple y sencillamente cuando conocimos de esto, muy probablemente hay hermanos que conocieron de esto ya teniendo un trabajo donde trabajaban en Shabbat, y que pues no es como que, a ver, no, pues antes de trabajar de ahí. O sea, a eso me refiero, que no podemos ser legalistas y decir, ¿sabes qué? Vas a tener que renunciar a tu trabajo porque no puedes trabajar en Shabbat. Pues eso es algo que no debe de caer, ¿verdad? Porque existen principios que están por encima de la letra del mandamiento, como dice la Escritura, ¿verdad? El espíritu del mandamiento siempre va a estar por encima de la letra, y no es el trabajo de nosotros el ser legalistas. Cada quien, cada persona va a ir aprendiendo, como dice el libro de los Hechos, y va a ir aprendiendo, va a ir entendiendo las palabras de la Torá y las va a ir aplicando, ¿verdad? Cuando se escribieron las cartas del concilio de Hechos 15, así se expresó, así dijeron los apóstoles. Ellos tienen a Moisés ahí en las sinagogas, van a aprender y van a obedecer en su momento, ¿verdad? Entonces no se forza a nadie a obedecer, simplemente se les transfiere el conocimiento, la enseñanza. Pero en esos temas que son controversiales sí es bueno tener como que una respuesta, pero también tener una medida de sabiduría, ¿verdad? Y de considerar también a las personas. O sea, por eso el tema del Shabbat, nosotros aquí en la comunidad, si se acuerdan, fue prácticamente de lo último que estudiamos, que aprendimos y que decidimos hacer el cambio, ¿no? Que fue, digamos, la parte más difícil. Entonces, pues seguimos así como que cuando vamos a compartir sobre Shabbat con alguien más, sí tenemos que hacerlo de una manera muy sabia. Muy bien. Entonces, ya hemos mencionado que el Shabbat pues fue creación del Eterno. También estamos viendo que es un mandamiento. ¿Cuáles son las instrucciones que están en las Escrituras? ¿Qué sí se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Es importante saberlo, pero también lo que el pastor nos menciona, ¿verdad? Que pues pudiese haber complicaciones. Bueno, las hay, de antemano sabemos que las hay, para poder seguir las instrucciones tal cual las tenemos aquí, y que pues no podemos caer en ser, pues sí, como dice, legalistas, y mucho menos en todos los mandamientos y leyes rabínicas que había, que como ya hemos visto, algunas tradiciones son buenas. Por ejemplo, como veíamos, tradiciones y costumbres como la apertura de Shabbat o el cierre de Shabbat, pero pues ya más allá de todas esas instrucciones que había, pues que no se encuentran en las Escrituras, no podemos pues ser legalistas y establecer nosotros nuestros propios mandamientos referentes a Shabbat, sino solamente lo que la Escritura pues nos enseña, porque aún así es complicado hacerlo. Y lo que decía de que pues en la medida de lo posible tenemos que esforzarnos porque haya una preparación. Como ya decían, pues esto implica quizá cocinar desde un día antes, tratar de dejar pues lo mejor posible, lo que no te quite demasiado tiempo de tu día de Shabbat, porque tiene que ser un día distinto, diferente, y que la mayor parte de las cosas que hagamos durante este día sean para Elohim. Y ya mencionaron pues ejemplos de esas cosas, como congregarse, estudiar Torah, alabar al Padre, oraciones, rezos y todo lo que al Eterno le
agrada. Y además de tenerlo aquí en Éxodo como un mandamiento, el Shabbat es también una santa convocación, ¿verdad? Y eso pues como veíamos hace rato en Levítico 23, donde se mencionan las santas convocaciones, vemos que el Shabbat es la primera convocación que se menciona. Entonces es una fiesta, una convocación ordenada por el Eterno. Y en las convocaciones o en las fiestas solemnes, ¿qué era lo que se hacía? Pues se trataba de convocar al pueblo. Por eso es que nosotros nos congregamos en Shabbat, nos convocamos, ¿no?, a asistir a este lugar, y es una santa convocación muy importante, porque como el pastor nos ha dicho, cuando vemos las santas convocaciones como engranes, pues el Shabbat es el engrane más pequeño que mueve a las convocaciones que son, por ejemplo, mensuales, como tenemos los principios de mes, y luego tenemos las convocaciones anuales, ¿verdad? Y luego pues ya el jubileo y todo eso, ¿no? Que son de más tiempo. Pero sí, el Shabbat es el pequeño engrane que nos va marcando pues las otras celebraciones. Es el engrane que mueve a todas las demás. Es la primera convocación, y como el pastor nos menciona, siempre pues lo que está al principio, lo que primero se menciona, pues tiene mucha importancia en un listado, ¿verdad? Entonces ahí en Levítico 23 vemos al Shabbat, y que el Eterno menciona que las santas convocaciones son sus tiempos señalados, ¿verdad? Los tiempos que Él elige para que nosotros nos presentemos ante Él. Aquí no es que nosotros decimos, yo quiero este día, o yo quiero este otro día, o yo quiero esta fecha, sino que el Eterno determinó ciertos días específicos como para decir que, oye, este es el día que quiero que te presentes ante mí. Esos los eligió el Eterno, no los decidimos nosotros. Entonces el Shabbat forma parte de estos tiempos señalados por el Eterno, de estas convocaciones que el Eterno hace para su pueblo. Y pues es importante también mencionar esto, que además de ser un mandamiento, es una santa convocación del Eterno. Y pues aquí ya más o menos pues vamos entendiendo que esto no lo decidimos nosotros, sino que el Eterno eligió el día que teníamos que, el día que Él quería convocarnos como un día sagrado. Y dice el verso número 3, Levítico 23:3, otra vez: 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo, una ocasión sagrada. No deben hacer ningún trabajo, será un reposo de Yahweh en todos sus establecimientos. Entonces ahí está la mención del Shabbat. Y bueno, ya dijimos que es un mandamiento y también que es una santa convocación. Otra pregunta que quiero hacerles es entonces, ¿para quiénes aplican estas instrucciones? ¿Para quiénes aplica este mandamiento y esta santa convocación? ¿Es aplicable para qué personas? ¿O para quiénes? ¿Para todos? ¿Qué dirían? Para Israel, para el pueblo de Israel, dicen acá. Para todo el que entra en pacto con Ok, para los que entran en pacto con el Dios de Israel. ¿Qué más? ¿Qué dicen las escrituras acerca del Shabbat? Si trajeron algunos versículos que es aplicable. Ok. ¿Para las qué, hermana, perdón? Generaciones futuras. Ok, entonces... ¿27? Ok.
Ok, entonces ya dijeron para quiénes y para qué tiempo, hermanos. Ok, ¿traen algún versículo que hable acerca de la perpetuidad del Shabbat? Que hay bastantitos. A ver, mencionen alguno. A ver, vámonos en orden. Primero la hermana Leida. Éxodo 31:17. Si no lo tienen, pueden complementar sus notas. ¿Qué dice, hermana, este versículo? Es una señal eterna entre ellos y yo. Eterna, ok. Se menciona la palabra eterna. ¿Alguien más? Éxodo 31:13 también. ¿Qué dice? Dice, háblale al pueblo de Israel y dile, sin embargo, ustedes deben observar mis Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Ok, entonces ahí se responde para quiénes, y bueno, aquí se menciona para Israel, como bien dijeron, y para qué tiempo, pues aquí dice por los siglos de los siglos, por los siglos. Allá dijeron eternamente. ¿Alguien más? Sí, hermano Memo. Ay, perdón. Y dice, será una señal permanente entre los israelitas y yo. Ok, permanente entre Israel y el Eterno. Otra vez se menciona ahí para quiénes y para qué tiempo. Sí, hermano, disculpe. De tiempos futuros, dice esto, Isaías 76:22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Yahweh. Así permanecerá nuestra descendencia y nuestro nombre. Y en ese mes, y el día de reposo y el día de reposo, vendrán todos los hombres a adorar delante de Yahweh. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que apagaron contra mí. Porque si usaron no morirán, los fuegos se apagarán y serán abominables a todo hombre. Ok. Esto es lo que recibe salvación a todos los que se les da salvación van a ganar. Isaías, ¿qué, perdón, hermano? 66:22, por si alguien no lo tiene. Ajá. Habla de que una vez que estemos en el reino, dice ahí que de día de reposo en día de reposo, pues va a seguir habiendo una convocación. 66:22. Isaías 66:22 habla del tiempo futuro, del tiempo del reino y cómo se van a seguir guardando y celebrando los Shabbatot. Ok, ¿sí, hermana? También Isaías 42:6 puede ser de apoyo para los que estaban diciendo que no sienten el pacto con el Eterno. Porque ahí les recuerda a Israel que son luz para los gentiles. Cuando salieron de Egipto, todos los gentiles que entraron con él también tuvieron que guardar Shabbat, guardar los mandamientos. Ok, ¿sí, hermana? Tengo una cita que es Isaías 56:6. Ok. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y demás mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los retiraré de mi casa de oración según sus holocaustos. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Me dice que a los extranjeros que abrazan el pacto y los también tienen obligación de guardar. Muy bien. Yo por eso que a todos los aguados, ¿Sí, hermana? Isaías 58, 13 y 14 también dice, si retraes tu pie en el Shabbat, de seguir tus propios intereses en mi día Kadosh, y llamas al Shabbat una delicia el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Ok, entonces ahí también hay promesas y bendiciones. Como todos los mandamientos hemos visto y hemos aprendido, hay bendiciones y maldiciones también, al hacerlo o no hacerlo. Entonces el Shabbat, al ser un mandamiento, pues hay bendiciones y hay promesas ahí si lo llevas a cabo, si lo pones en práctica. ¿Sí, hermana Aleida? Éxodo 31:13 y 16 también hablan de
Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta aquí ya todos sabemos lo que significa la palabra Shabbat, cuál es el día que se celebra, quién lo creó, cuándo se creó, por qué debemos celebrarlo, cómo se celebra, o cuáles son las instrucciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué nos dicen las escrituras. ¿Para quiénes son estas instrucciones? Ya dijeron, para Israel, y esto aplica obviamente a todos los que entren en pacto. Para esto ya hemos hablado bastante de lo que es entrar en pacto y cómo entramos en pacto con el Dios de Israel. Eso ya lo hemos visto y lo debemos de tener claro, y obviamente ahí entran, pues, que nosotros entramos en pacto a través de Yeshua, para extranjeros, para gentiles, todos los que vengan a formar parte de Israel, que ya dijimos que de eso se trata. Entonces, pues esta instrucción es también para nosotros. Y hasta cuándo debemos celebrarlo, pues ya vemos ahí que la Biblia nos habla de la perpetuidad del Shabbat en el pasado, en el presente y en el futuro. Aún se seguirá celebrando el Shabbat, guardando como un mandamiento y celebrando como una santa convocación del Eterno. Y además el Shabbat, como bien mencionaron algunos, es una señal de pacto. Algo mencionaron acerca de eso, mencionaron algunos versículos, ¿verdad? ¿Quién lo mencionó? El Shabbat como una señal de pacto. Acá el hermano. ¿Éxodo qué, hermana? 31:16. ¿Sí? ¿Qué dice, hermana? Vamos a volver a leerlo. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Ok, acá dice alianza perpetua. ¿El hermano ya nos había compartido un versículo? Éxodo 20:12. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. ¿Lo quiere volver a leer, hermano? Ahí también dice que es una señal. ¿Ves? Señal perpetua. Y di también los días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Entonces se menciona el Shabbat como una señal. ¿Y qué es una señal? Ok. Que nos identifica como parte de su pueblo. Muy bien, hermana. Muy, muy bien. ¿Qué más? Una señal, ¿para qué nos sirve? Así, en general. Para recordar algo, ok. Pero también para mostrar algo, ¿no? Como cuando vemos una señal, un señalamiento o algo así, nos indica algo. ¿Sí, hermana? Como un símbolo de... ¿Sí, hermana? Muy bien, es un recordatorio, como dice la hermana. Al llegar ese día sabemos que vamos a descansar. ¿Sí? ¿Qué más? Todavía no, para que no estuvieran todos marcados. Entonces hay algunas hipótesis que dicen que posiblemente pues se la banca de Shabbat, que hayan entrado todos a pedir al pacto, pues ya están marcados y ya puede venir la ejecución. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces ya hablamos, recuerden que hablamos, ¿alguien iba a hablar? No escuché. ¿Sí, hermana? En Ezequiel 20, 19 y 20 también ahí dice que es una señal, que el Shabbat es una señal, o sea, se mantengan el 19 dice, yo soy Yahweh Elohim, caminen en mis mitzvot, guarden mis ordenanzas y háganlo, mantengan el Shabbatot Kadoshim y ellos serán una señal entre yo y ustedes para que sepan que yo soy Yahweh. Ok, muy bien. Entonces recuerden que Ezequiel 20, ¿qué, hermana? Ezequiel 20, 19 y 20. Ok, Ezequiel 20, 19 y 20, ahí para que complementen sus notas. Y recuerden, el pastor siempre nos ha enseñado, ¿verdad?, que
esto del pacto, y bueno, nosotros también lo vimos y vimos la historia del pueblo de Israel y cómo el Eterno iba confirmando el pacto pues desde un principio con ciertos hombres, ¿verdad? Y al Eterno le gustaba dejar, como dicen ustedes, marcas o señales que recordaran algo. Entonces el Eterno en ese pacto que hizo con Israel, con esa alianza, le entregó el Shabbat como una señal, como una marca que tiene la función de recordarnos algo a nosotros, como ya dijeron ustedes, que ya no somos esclavos, nos trae esperanza, nos recuerda, como dice ahí, la relación que tenemos entre el Eterno y nosotros, todo lo que ustedes ya mencionaron que el Shabbat nos recuerda, pero además es una señal también para los demás, los que observan lo que hacemos, es una señal de luz, ¿verdad? Que ellos pueden ver cómo esto nos distingue, ¿ok? En todo lo que hacemos. ¿Sí, hermano? La misma palabra que usa en Ezequiel 20, que dijo la hermana, de señal, es la misma señal que le pone Dios a Caín cuando lo maldice. Ok. La misma palabra señal muy bien. El Shabbat es una señal para nosotros, como lo fue para Caín, para que nadie lo matara. Ok, hermano, muchas gracias por su aportación. Entonces ahora sí que estamos marcados, ¿verdad? Así como dice que se utiliza la misma palabra, es algo que nos marca y que era visible, porque era algo pues visible, que te distinguía, bueno, en este caso a Caín pues para que no lo fueran a matar, y a nosotros nos distingue también. Y sí, pues este es el fin, ¿no? El Eterno dice que Él diferencia, Él aparta, Él consagra, el Eterno le gusta esto de distinguir y de tener días especiales con propósitos especiales, y pues nosotros que también somos creación suya, así como el Shabbat, pues también nos vamos a distinguir de esta forma. ¿Sí, pastor? Éxodo 31, 13 y 31, 16, 17. Diles a los israelitas, asegúrense de guardar el Shabbat, porque el Shabbat es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. 16 y 17. El pueblo de Israel deberá guardar el día del Shabbat y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo dejó de trabajar y descansó. ¿Qué versos son? Éxodo 31, 13 y 16 y 17. Ok. Bueno, esos versos están bastante completos, hermano. Yo creo que no tenemos que aprendernos igual y tantos, pero con esos de Éxodo que nos acaba de leer el pastor, ahí se menciona desde que es una creación del Eterno, y pues abarca lo que mencionábamos, que es creación del Eterno, que se creó en el principio, que es un mandamiento, que es una santa convocación y que es una señal de pacto. Ahí están todo lo que hemos mencionado resumido en esos versos. ¿Sí, hermana? Éxodo 31, 14, hay una advertencia, una consecuencia de no guardar lo que se dice. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga una obra en él, esa persona será cortada del pueblo. Hay consecuencias sin más. Ok. Así como hay bendiciones, también que nos leía la hermana ahorita, todas las bendiciones, también va a haber consecuencias de no hacerlo. Muy bien, hermanos, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero el día de hoy ya creo que todos, si es que a alguien todavía no le quedaba muy claro, ya puede explicar lo que es el Shabbat. No se les olvide que es una creación del Eterno, que es un mandamiento, que es una santa convocación y que es una señal de pacto. Y todas estas preguntas básicas que respondimos hoy. Y vamos a terminar, hasta ahorita ya vimos lo que es, ¿verdad? Vamos a terminar preguntando por qué hoy en día la mayoría de las congregaciones evangélicas, cristianas, no celebran, no practican, no guardan este mandamiento. Y como sabemos, pues este día más bien
es bastante ignorado y se cambió a otro día de adoración, que es el día domingo, donde se congregan la mayor parte de las congregaciones cristianas evangélicas hoy día. Entonces vamos a terminar con eso, porque hoy en día no se celebra. ¿Quién cambió el Shabbat como día de adoración? Me imagino que lo investigaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué diríamos que hoy en día no se celebra? No se guarda. ¿Qué? Porque está bajo la gracia. El esposo se tiene que guardar porque es parte de la palabra de Dios. Pero hay gente que no lo guarda porque dicen que nomás era para el pueblo de Israel y todos piensan que nomás es para los judíos y todos los demás grupos, pero ellos no. Ellos están bajo la gracia, no bajo los que están hechos. Ahora, si entendemos esto, vamos a ver que el Antiguo Testamento lo tienes que leer y tienes que hacer nuevo realmente lo que es. Porque a veces lo leemos en el Testamento y no entendemos las bases del Nuevo Testamento. Todas las bases del Nuevo Testamento están en el Antiguo. Ok, bueno, para eso se supone que en las clases anteriores ya quedó claro que no hay el tema de la gracia y de la ley, y pues ya establecimos una base en la que sabemos se deben obedecer los mandamientos. Y bueno, ya estamos hablando de este mandamiento tan importante, que es un mandamiento ignorado, que se ha cambiado, que hoy en día pues hay una confusión acerca de... Porque muchos piensan que, o sea, como a lo mejor alguna vez nosotros también pensábamos que podíamos guardar cualquier otro Que día, todos los días son de según. pero ya nos dimos cuenta que no, que es un mandamiento y todas las bendiciones que trae el guardar ese día. Muy bien. Entonces la próxima semana vamos a cerrar con este tema de Shabbat, con las preguntas que alguien pudiera hacernos acerca de este día, porque hasta ahorita estamos pues demostrando con las escrituras lo que es el Shabbat, la importancia de guardarlo, las consecuencias de no hacerlo, pero seguramente si le estamos compartiendo a una persona que acostumbraba o celebrar su día de adoración el domingo, pues nos pudiera hacer ciertas preguntas, como cuáles, bueno, ¿qué pasa con la resurrección de Yeshua en domingo? O con los 2-3 versos por ahí aislados que mencionan o parecen mencionar el primer día de la semana como un día de reunión. Seguramente van a surgir preguntas respecto a eso. Entonces vamos a cerrar con eso la próxima semana. Ahora sí, traigan esos 3-4 versículos aislados que se utilizan para sustentar el congregarse en domingo. Tráiganlo, y si lo hicieron o no lo han hecho, bueno, investiguenlo en varias versiones antiguas, y pues vayan trayendo como que una explicación para esos versículos, porque vamos a leerlo aquí y le voy a decir a alguien que nos lo explique. A ver, este verso ahí dice que el primer día de la semana, a ver, explícame pues de qué se trata, ¿no? Entonces eso vamos a hacer la próxima semana, y a cerrar un poco con la historia de pues quién fue quien cambió el Shabbat, que eso pues algo que se puede encontrar muy fácilmente por ahí en internet, ¿verdad? Hasta el día y el edicto y la persona y todo, pero pues lo vamos a mencionar la semana que viene, por si alguien aún no lo sabe, no le ha tocado ese estudio. La próxima semana vamos a cerrar con esos datos, ¿ok? Y eso es todo por el día de hoy, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos y a todos los que se prepararon con versículos y todo para este tema, esperamos en el Padre que puedan tener la oportunidad de compartir con alguien todo esto que están estudiando y aprendiendo. Bueno, que el Eterno les bendiga, hermanos virtuales. Nos vemos más tarde y Shabbat Shalom. ¿Quieren saludar? Ahí van. Adiós.